Tema 9. La guerra de Marruecos. 1. La trascendencia del problema marroquí. Las guerras marroquíes condicionaron profundamente la vida política española durante el primer tercio del siglo XX, agravaron la crisis de la Restauración, reforzaron el protagonismo político del ejército y generaron un fuerte rechazo social, especialmente entre las clases populares. El conflicto estuvo además estrechamente vinculado al imperialismo europeo y al contexto general del reparto colonial de África. Como se ha visto en temas anteriores, material transversal, la cuestión militar y la cuestión social, entrelazadas en Marruecos, fueron dos de los factores decisivos en el derrumbe del sistema liberal de la Restauración. 2. Las causas de la expansión española. La intervención española en Marruecos respondió a una combinación de factores. El contexto internacional del reparto de África. En plena fase imperialista, las grandes potencias europeas ampliaban sus territorios coloniales por razones económicas, estratégicas y de prestigio. España, debilitada política y económicamente, participó de manera limitada en esta carrera, pero consideraba Marruecos una zona de influencia natural por su proximidad geográfica y por la existencia histórica de enclaves españoles en el norte de África. La protección de Ceuta y Melilla. Estas plazas habían sufrido frecuentes ataques y tensiones fronterizas con tribus rifeñas y con las autoridades marroquíes. El control del territorio circundante se consideraba esencial para su defensa. La voluntad de recuperar el prestigio militar y nacional tras el desastre de 1898. La pérdida de las últimas colonias había generado una profunda crisis moral, especialmente entre los sectores militares. Marruecos apareció como un escenario donde el ejército podía restaurar su prestigio y reconstruir la imagen internacional de España. Los intereses económicos. En el Rif se descubrieron importantes recursos mineros, especialmente hierro. Empresas españolas y extranjeras obtuvieron concesiones para explotarlos, lo que impulsó la necesidad de asegurar militarmente la zona. A ello se sumó la construcción de infraestructuras ferroviarias para transportar el mineral hacia la costa, que aumentó las tensiones con las tribus locales, que interpretaban estas obras como una invasión de su territorio. Los intereses corporativos del ejército. La expansión colonial ofrecía oportunidades de ascenso rápido y de prestigio profesional. En Marruecos se consolidó una nueva generación de oficiales africanistas, convencidos de que el ejército debía desempeñar un papel central en la vida política española y marcados por una mentalidad autoritaria y militarista, profundamente crítica con el parlamentarismo liberal, material transversal, el militarismo como cultura política. 3. Los primeros conflictos, la Guerra de África y la Guerra de Melilla. La primera gran intervención militar contemporánea fue la Guerra de África, 1859 a 1860. Estalló oficialmente tras diversos incidentes fronterizos cerca de Ceuta, aunque respondía también al deseo del gobierno, presidido por O'Donnell, de reforzar el prestigio internacional del país. La guerra despertó un fuerte entusiasmo patriótico y un amplio apoyo popular inicial. Las tropas españolas lograron importantes victorias y el conflicto terminó con el Tratado de Guadras, mediante el cual Marruecos reconoció ventajas territoriales y económicas para España. Pese a presentarse como un gran éxito nacional, no resolvió la inestabilidad de la región. Décadas más tarde tuvo lugar la Guerra de Melilla, 1893, surgida de nuevo por ataques rifeños contra posiciones y obras defensivas españolas. Aunque España mantuvo el control militar, el conflicto evidenció las enormes dificultades de la ocupación y la fuerte resistencia de las cabilas rifeñas. 4. La internacionalización del problema, las crisis marroquíes y el protectorado. A comienzos del siglo XX, Marruecos se convirtió en un escenario central de la rivalidad imperialista internacional. En 1904, Francia y España alcanzaron acuerdos sobre sus respectivas áreas de influencia. Alemania se opuso inicialmente a la expansión francesa, generando la primera crisis marroquí, que desembocó en la Conferencia de Algeciras, 1906, celebrada en España con participación de las principales potencias europeas. La conferencia reconoció oficialmente la influencia francesa y española sobre Marruecos, manteniendo teóricamente la soberanía del sultán. España obtuvo el control de una zona en el norte del país, principalmente el Rif, y otra franja en el sur. En 1911 estalló la segunda crisis marroquí, crisis de Agadir, provocada nuevamente por las tensiones entre Francia y Alemania. Finalmente, Francia consolidó su dominio sobre la mayor parte del territorio, y en 1912, se estableció oficialmente el Protectorado Franco-Español de Marruecos. Francia controlaba la mayor parte del país, mientras España administraba la zona norte rifeña y las pequeñas zonas de Ifni y Cabo Jubi. 5. El Barranco del Lobo y la Semana Trágica, 1909. En 1909 se produjo el desastre del Barranco del Lobo, cerca de Melilla, donde murieron numerosos soldados españoles. La expansión española en el Rif, vinculada a la explotación minera y a la construcción del ferrocarril, había provocado ataques de las tribus rifeñas, y el gobierno decidió enviar tropas de refuerzo desde la península, incluyendo reservistas procedentes mayoritariamente de las clases trabajadoras. El episodio generó una enorme conmoción social y política, especialmente porque el sistema de reclutamiento permitía a las familias acomodadas librar a sus hijos del servicio mediante el pago de una cuota económica, mientras los jóvenes obreros y campesinos eran enviados a combatir.
La movilización de reservistas desencadenó la Semana Trágica de Barcelona, 1909, insurrección de carácter antimilitarista, anticlerical y obrero, duramente reprimida por el gobierno de Maura, material transversal, tratada en el tema 7. El cancionero popular expresó este dolor colectivo con coplas como la que lamentaba el envío de los hijos de los pobres a la guerra, convertida en símbolo del antimilitarismo popular. 6. La Guerra del Rif y el desastre de Anuel, 1912 a 1927. Entre 1912 y 1927 se desarrolló la Guerra del Rif, el conflicto colonial más importante y traumático para España en el siglo XX. La ocupación encontró una resistencia feroz por parte de las cabilas rifeñas dirigidas por Abd el-Krim, líder que logró unificar temporalmente a numerosas tribus bajo un discurso de resistencia anticolonial y nacionalismo rifeño. Los rifeños mantenían una actitud profundamente hostil a la ocupación. Las diferencias religiosas y culturales reforzaban el enfrentamiento, y muchas tribus poseían una notable experiencia militar. Abd el-Krim desarrolló tácticas muy eficaces basadas en el conocimiento del terreno, la guerra de guerrillas y la movilidad. En 1921 infligió a España una de sus peores derrotas militares contemporáneas, el desastre de Anuel. El general Manuel Fernández Silvestre había dirigido una expansión extremadamente arriesgada en el Rif Oriental, extendiendo en exceso las posiciones sin garantizar líneas seguras de abastecimiento. El ataque rifeño provocó una retirada caótica en la que murieron miles de soldados. La tragedia se prolongó poco después en Monte Arruit, donde los supervivientes capitularon bajo promesa de respeto a sus vidas, pero fueron masacrados tras la rendición. En conjunto murieron más de 10.000 soldados españoles. El desastre tuvo enormes consecuencias políticas, desacreditó profundamente al régimen de la Restauración, provocó una intensa exigencia de responsabilidades y dio lugar al expediente Picasso, investigación dirigida por el general Juan Picasso que reveló corrupción, mala planificación, falta de recursos y graves negligencias de los mandos. El debate sobre las responsabilidades alcanzó al propio rey Alfonso XIII, próximo a los sectores africanistas y partidario de las operaciones de Silvestre, lo que asoció aún más a la monarquía al fracaso colonial y contribuyó decisivamente a la crisis terminal del sistema. 7. El desembarco de Alhucemas y el final de la Guerra del Rif. Ante la magnitud del conflicto, Francia y España coordinaron una gran ofensiva conjunta para derrotar a Abd el-Krim, que llegó a proclamar la República del Rif, un intento de Estado independiente con gran repercusión internacional como símbolo de lucha anticolonial. El momento decisivo fue el desembarco de Alhucemas, 1925, considerado una de las primeras grandes operaciones anfibias modernas. La superioridad militar franco-española terminó imponiéndose, Abd el-Krim se rindió en 1926 y la guerra concluyó oficialmente en 1927. La derrota rifeña permitió consolidar el control colonial español sobre el Rif hasta la independencia de Marruecos en 1956. 8. La última fase colonial, IFNI, el Sáhara y la descolonización. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzó el proceso general de descolonización. Marruecos obtuvo su independencia en 1956, aunque España mantuvo todavía algunos territorios africanos. Poco después estalló la Guerra de IFNI, 1957 a 1958, cuando fuerzas nacionalistas marroquíes atacaron territorios españoles reclamando su integración en Marruecos. España logró mantener inicialmente parte de sus posiciones, pero fue retrocediendo. IFNI fue finalmente cedido a Marruecos en 1969. El último gran problema colonial fue el Sáhara Occidental. Durante el franquismo tardío surgió el Frente Polisario, movimiento independentista saharaui que defendía la autodeterminación del territorio frente a la ocupación española, y posteriormente, marroquí. La crisis coincidió con la agonía de Franco. En 1975, Marruecos organizó la Marcha Verde, y el gobierno español, debilitado, abandonó el territorio mediante los Acuerdos de Madrid, sin celebrar el referéndum reclamado por la ONU. El Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, reconocida por numerosos países, y el conflicto saharaui permanece sin resolver como uno de los principales problemas de descolonización pendientes. 9. Los problemas generados por las guerras marroquíes. Las campañas africanas generaron enormes problemas para España. La ocupación exigía grandes recursos económicos y militares que el país difícilmente podía sostener, y proporcionaba escasos beneficios reales para la mayoría de la población. Provocaron profundas divisiones internas en el ejército entre los africanistas, que hacían carrera en Marruecos y defendían posiciones autoritarias y militaristas, y los peninsulares, generalmente peor considerados en ascensos y prestigio. Alimentaron un fuerte antimilitarismo en amplios sectores sociales, especialmente entre obreros y clases populares urbanas, que consideraban injusto que los hijos de los trabajadores fueran enviados a morir en una guerra colonial que beneficiaba sobre todo a intereses económicos y militares. 10. La experiencia de los soldados. Las campañas coloniales pusieron de manifiesto las desigualdades sociales de España, la precariedad del aparato militar y el grado extremo de violencia que alcanzó la guerra en el Rif. El servicio militar obligatorio era uno de los aspectos más impopulares del sistema de la Restauración, podía alcanzar los 3 años y afectaba principalmente a las clases populares, ya que la redención en metálico permitía a las familias acomodadas librar a sus hijos del ejército. La guerra colonial se convirtió así en un símbolo evidente de injusticia social y alimentó un fuerte rechazo popular hacia el ejército y la monarquía. Las condiciones de vida de los soldados eran extremadamente duras.
La mayoría llegaban a Marruecos con una preparación militar deficiente, escaso entrenamiento y equipamiento insuficiente. Padecían falta de armamento adecuado, problemas logísticos constantes, condiciones sanitarias pésimas, salarios muy bajos y alimentación insuficiente. La corrupción agravaba la situación. Numerosos mandos y proveedores desviaban recursos destinados al abastecimiento, de modo que muchos soldados sufrían hambre, enfermedades y abandono material. Esta realidad aparece reflejada de manera muy cruda en El Blocao, obra de José Díaz Fernández, que describe la vida miserable de los soldados españoles en Marruecos y ofrece una visión profundamente crítica de la guerra colonial, el sufrimiento cotidiano, la desmoralización y la degradación física y psicológica de los combatientes. Frente al discurso heroico oficial, Díaz Fernández retrata un ejército pobre, desorganizado y víctima tanto de la incompetencia militar como de la corrupción interna. 11. Los cuerpos militares coloniales, regulares y legión. Dentro de las tropas coloniales existían diferencias importantes entre distintos cuerpos. Los regulares, creados en 1911, eran unidades formadas principalmente por soldados indígenas marroquíes dirigidos por oficiales españoles. Su conocimiento del terreno, su adaptación al combate en el Rif y su experiencia los convertían en tropas muy eficaces. Participaron en numerosas operaciones represivas, y posteriormente, desempeñarían un papel fundamental durante la guerra civil al integrarse en el ejército sublevado. La Legión Española, creada en 1920 e impulsada por José Millán Astray, inspirada parcialmente en la Legión extranjera francesa. Pretendía formar una fuerza profesional, disciplinada y preparada para la guerra colonial, integrada por voluntarios. Desarrolló una intensa cultura militar basada en la exaltación del sacrificio, la violencia, el compañerismo y la obediencia absoluta. Millán Astray construyó una verdadera mística legionaria caracterizada por el culto a la muerte y la virilidad extrema, sintetizada en el lema, ¡Viva la muerte! La Legión se convirtió en uno de los principales símbolos del africanismo militar y en un espacio de formación para numerosos oficiales que después tendrían un papel central en el franquismo. 12. La cultura africanista. Las guerras marroquíes favorecieron la aparición de una poderosa cultura africanista dentro del ejército, fenómeno analizado por el historiador Sebastián Balfour en su obra Brazo Mortal, donde explica cómo Marruecos transformó profundamente la mentalidad militar española. Los africanistas eran oficiales que habían desarrollado su carrera en las campañas coloniales y que se consideraban una élite militar y patriótica destinada a salvar a España de su decadencia. Entre las figuras destacadas del primer africanismo sobresalieron Manuel Fernández Silvestre y Damaso Berenguer. De estas campañas surgió toda una generación de militares que protagonizarían el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista, entre ellos Francisco Franco, Juan Yagüe o Emilio Mola, que construyeron allí su prestigio y compartían rasgos ideológicos comunes. El africanismo se caracterizaba por varios elementos fundamentales. La convicción de estar cumpliendo una misión trascendental para la patria, considerándose el ejército el verdadero defensor de la unidad nacional y del orden frente a una sociedad civil percibida como decadente y corrupta. Una evolución hacia posiciones de extrema derecha profundamente antidemocráticas, reforzada por una visión autoritaria basada en la disciplina, la violencia y el desprecio hacia la política parlamentaria y los movimientos obreros. Un fuerte sentimiento de superioridad moral, a la vez, de marginación y resentimiento hacia el sistema político liberal, al que culpaban del abandono del ejército. 13. Mujeres, orientalismo e imaginario colonial. La guerra de Marruecos no fue exclusivamente una experiencia masculina. La presencia de enfermeras, voluntarias y organizaciones humanitarias tuvo gran importancia simbólica y social. La Cruz Roja desarrolló una intensa actividad asistencial, y algunas mujeres alcanzaron notoriedad pública, como Carmen Angolotti Mesa, duquesa de la Victoria, que organizó hospitales y servicios sanitarios para los soldados heridos, cuya labor fue difundida como símbolo de patriotismo y sacrificio femenino. También destacó Carmen de Burgos, colombine, periodista y escritora considerada una de las primeras corresponsales de guerra españolas, que escribió crónicas mostrando tanto la dureza del conflicto como sus contradicciones sociales y humanas. Las guerras africanas estuvieron profundamente marcadas por el orientalismo, es decir, por una visión exotizada y estereotipada del mundo marroquí. Muchos españoles proyectaban sobre Marruecos una imagen simultáneamente fascinante y despreciativa, basada en clichés sobre sensualidad, primitivismo y barbarie. Las mujeres rifeñas eran frecuentemente representadas desde una mirada colonial cargada de sexualización y dominación. Este imaginario construía una oposición entre el supuesto buen guerrero, español, heroico y civilizador, y la imagen del rifeño asociada a lo salvaje y lo atrasado, retórica que servía para justificar enormes niveles de violencia colonial. 14. La violencia colonial y la brutalización. La violencia de guerra en Marruecos alcanzó niveles extremadamente brutales. Las tropas españolas participaron en ejecuciones, saqueos, destrucción de aldeas y violencia contra la población civil rifeña. Numerosos testimonios y fotografías muestran la deshumanización extrema del enemigo, como las imágenes de legionarios posando junto a cabezas cortadas de combatientes rifeños. El documental Arras, Veneno, refleja esta dimensión brutal de la guerra y denuncia el uso de armas químicas, gas mostaza, contra la población rifeña. La guerra generó procesos profundos de brutalización psicológica, las condiciones extremas del combate, la impunidad colonial y la constante exposición a la violencia favorecieron dinámicas de descomposición moral, agresividad extrema y pérdida de empatía hacia la población local.
Toda esta realidad aparece reflejada de manera magistral en Imán, novela de Ramón J. Sender publicada en 1930, probablemente el retrato literario más importante de la Guerra de Marruecos. Sender muestra la miseria física y moral de los soldados, la incompetencia militar, el miedo constante, la corrupción y la brutalidad de la guerra colonial. Lejos de cualquier visión heroica, presenta un conflicto absurdo y devastador que destruye a quienes participan en él, y resulta fundamental para comprender la experiencia humana de las campañas africanas y su impacto sobre la sociedad española. 15. Las consecuencias políticas, del 98 al golpe de 1923. El Barranco del Lobo y la Semana Trágica de 1909 constituyeron uno de los primeros grandes estallidos de la crisis del sistema de la Restauración y mostraron cómo la cuestión marroquí se estaba convirtiendo en un problema político y social de enorme magnitud, material transversal. Tema 7. El desastre de Anuel, 1921, profundizó esta dinámica. Sus consecuencias fueron devastadoras: la muerte de más de 10.000 soldados, el descrédito del régimen, la exigencia generalizada de responsabilidades y la apertura del expediente Picasso, que comprometía a altos mandos e incluso al rey. El ejército intentó bloquear parte de las investigaciones para evitar el desprestigio institucional, pero el escándalo aumentó el rechazo popular hacia la guerra y hacia la monarquía. El desprestigio de Alfonso XIII fue especialmente grave, pues muchos sectores lo consideraban directamente implicado en las decisiones militares. En este contexto de crisis creciente se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923, que justificó su intervención precisamente como una forma de restaurar el orden y resolver el problema marroquí, presentándose de nuevo el ejército como salvador de una patria amenazada por la incompetencia de los políticos civiles. 16. La huella de Marruecos, del imaginario colonial a la guerra civil. La memoria colonial marroquí dejó una fuerte huella simbólica en España, especialmente en Melilla y Ceuta, con abundantes monumentos dedicados a los héroes de África. Muchos africanistas, como Queipo de Llano, construyeron allí su prestigio antes de participar en la guerra civil. La experiencia africana influyó directamente en la brutalización de la represión interior española. En la Revolución de Asturias de 1934, el gobierno recurrió a tropas legionarias y a regulares africanos dirigidos por Franco para aplastar la insurrección obrera, empleando métodos aprendidos en las guerras coloniales. Posteriormente, durante el franquismo, la llamada Guardia Mora simbolizó la continuidad del imaginario colonial africanista. Franco utilizó tropas marroquíes como guardia personal y como elemento propagandístico que reforzaba su imagen de caudillo militar victorioso procedente de las campañas africanas. De este modo, la Guerra de Marruecos no solo fue un conflicto colonial, sino también el laboratorio donde se forjaron las mentalidades, las prácticas violentas y los liderazgos militares que resultarían decisivos en la guerra civil y en la dictadura.